Sean bienvenidos a esta nueva capacitación, la cual se titula Control de documentos. Estaremos enfocados en nuestro procedimiento identificado como PO-SGC-3. El objetivo de la capacitación es mostrarles de manera general el proceso para la elaboración, emisión, identificación, revisión, aprobación, distribución, modificación, actualización y control de los documentos, como manuales, procedimientos, instructivos y formatos que utilizamos en tecnología ambiental integral. Es por ello que este tema será abordado en 3 bloques. En este primer bloque abordaremos los siguientes puntos: generalidades, elaboración, aprobación y emisión. El procedimiento PO-SGC-3, control de documentos, es aplicable a todos los documentos internos del sistema de gestión de calidad de este laboratorio de ensayo, de acuerdo a los requisitos del numeral 8.3, control de documentos del sistema de gestión de calidad de la norma mexicana MNX EC 17025-IMNC-2018, la cual establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. A continuación se muestran algunas definiciones, las cuales son importantes para la comprensión de este procedimiento. Por ejemplo, anexo, parte del procedimiento donde se listan los formatos a emplear, imágenes, diagramas, etc. Bitácora, documento o cuaderno debidamente foliado e identificado que permite llevar un registro escrito en papel o medio electrónico. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Capítulo, cada una de las partes generalmente numeradas en que se divide un escrito. Documento, se refiere a la información y el medio en la que se encuentra contenida. El medio de soporte puede ser papel o en disco magnético. Documento controlado, todo documento de origen interno o externo que por la naturaleza de la información que contiene el original debe vigilarse y controlarse. Formato, documento en el que se puede registrar información, presentando los resultados obtenidos o proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas. Instructivo, documento en el cual se describen los pasos concretos de una actividad a seguir. Manual, documento que establece las directrices de la organización y a partir de las cuales se establecen las metodologías necesarias. Procedimiento es el documento que describe los pasos a seguir para la elaboración de una tarea o proceso para dar cumplimiento a alguna metodología. Elaboración de documentos. El proceso de control de documentos incluye una serie de actividades que permite garantizar la adecuación, identificación, revisión, aprobación, emisión, distribución, modificación y actualización. Todos los documentos deberán presentar sus páginas enumeradas de forma consecutiva, los títulos deben ser resaltados y el tamaño puede variar. En caso de manuales, procedimientos e instructivos, los títulos y subtítulos deberán ser enumerados de forma consecutiva de acuerdo al capítulo asignado dentro del documento. Como bien hemos mencionado, los documentos deben cumplir con una serie de requisitos a los cuales se hacen mención en el procedimiento de control de documentos. Más adelante, en el segundo bloque, observaremos que cada uno de estos documentos presentan una estructura, pues van a diferir de la información que presenten y también del número de capítulos. Es importante mencionar
que cada uno de estos documentos son y deben ser elaborados por los responsables del área en conjunto con el personal a cargo, en donde se realizan dichas actividades, pues se deben describir cada una de las acciones y actividades que se realizan de manera cotidiana. Para ello también deben hacer uso de bibliografía como normas o métodos internacionales, ISOs, normas mexicanas, publicaciones científicas u otros documentos, según aplique. Esto también nos ayudará a ser más eficientes y eficaces dentro de las actividades que realicemos desde nuestros puestos o áreas de trabajo. Una vez que los documentos son elaborados y revisados por el responsable de área, estos deben ser entregados en tiempo y forma al responsable de gestión de calidad, quien revisará que el documento cumpla con los requisitos del sistema de calidad, así como de la normatividad aplicable. Además, le asignará una identificación y lo registrará en la lista maestra de documentos controlados. Como se puede observar, bueno, ya veíamos anteriormente que dentro del documento los títulos están enumerados, son resaltados, en este caso se puede ver que están resaltados en letras negritas. Y bueno, como bien se dice, el tamaño de los títulos puede variar. Durante la elaboración de los manuales o procedimientos, al momento de agregar dentro de cada capítulo incisos, estos pueden ser continuos, es decir, por ejemplo, si dentro del documento, en el capítulo 5, dentro del texto no se deben crear un inciso 5.1 a menos que haya un inciso 5.2. Si el capítulo 5 tiene incisos, este no debe contener más texto más que el nombre o título del capítulo, ya que la información o demás párrafos se distribuirán en los incisos de este capítulo. Como bien se puede observar en este ejemplo, tenemos por ejemplo una forma incorrecta. Decíamos el capítulo 5, bueno, observamos que tiene texto y posteriormente tiene incisos. Este ejemplo es incorrecto porque cuando hagamos referencia al capítulo 5, pues todos estos incisos pertenecen al capítulo 5 y pues no va a ser fácil identificar si nos referimos solamente a este párrafo o nos referimos a todos el numeral con 5.1, 5.2. Lo correcto sería que el capítulo 5 tenga un título y posteriormente dentro de los incisos igual se mencione un subtítulo y cada uno de ellos tenga su texto propio. De esta forma va a ser más fácil hacer referencia a un inciso dentro del capítulo 5, por ejemplo. Otro dato importante es que los documentos, principalmente manuales, procedimientos e instructivos, deben contener en sus últimas páginas una tabla de control de cambios y otra de distribución de copias del documento. En la tabla de control de cambios del documento se debe registrar los cambios que sufre el documento cada vez que se detecta la necesidad de hacerlos. Ya que los documentos son revisados continuamente por el personal para el desempeño de sus actividades, las revisiones y cambios que sufre el documento son frecuentes, por lo que estos pueden sufrir varios cambios a lo largo del año. Los cambios se pueden sugerir o realizar porque se detecte un error en el documento, haya cambios en la normatividad aplicable a donde está referenciado el documento, o haya alguna modificación de las actividades que realiza el personal.
En la tabla se registra el número de revisión. Por ejemplo, si al documento inicial se le realiza una modificación, esta pasa a su número de revisión 2, la cual es registrada en este apartado. En el espacio de apartado se hace referencia al capítulo o a la modificación. También, en la siguiente columna se registra la página en la que se está realizando la modificación o las modificaciones. En este otro apartado se realiza la descripción de las modificaciones que se realizaron. En el apartado de fecha de emisión se agrega la fecha en la que se realizó la modificación de este documento. Distribución de copias controladas. En esta tabla se comienza el registro una vez que el documento ha sido revisado y aprobado. En este apartado se agrega el número de copia que se le asignó al área, en este caso el área, un ejemplo para el área de muestreo es la copia controlada número 3, entonces se le agrega el número 3. El área, bueno, sería, en este ejemplo, sería muestreo. En la siguiente columna se agrega la fecha en la que recibió el documento y finalmente registra su nombre y firma de que ha recibido el documento. Aprobación de los documentos. Bueno, en la primera hoja de los documentos, como son manuales, procedimientos e instructivos, en la portada vamos a tener un apartado donde van las firmas de las personas que elaboraron, revisaron y por último de la persona que aprueba el documento. Una vez que el documento contenga esas 3 firmas, el documento se considera aprobado. Aquí en esta tabla estamos observando en esta presentación estamos observando la tabla a la que les hacía mención. Aquí va el nombre del responsable, aquí del área. Aquí agrega su nombre ya la persona que realizó el documento y ese puede ser desde el mismo responsable de área o algún personal que está a su cargo. En revisó, pues va el responsable del área. En este caso, se está haciendo mención al responsable de calidad, pero puede ser el responsable también de cualquier otra área. Puede ser del área de muestreo, del área de procesamiento de datos, del área de análisis, del área administrativa, según corresponda a ese procedimiento. Y por último viene la firma de quien autoriza. Aquí quien autoriza los documentos es el gerente general. Entonces, ahí al final, una vez que él ha revisado esos documentos y está de acuerdo con la información y con el documento, procede a ser autorizado y aprobado, obviamente.